Lucrecia Motrico es médica pediatra, matrícula provincial 3357. Ella es jefa del Departamento de Maternidad e Infancia del Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn. Lucrecia, ¿cómo le va? Carla, Karina, el equipo de la 20 la saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, gracias Lucrecia por atendernos. Y en realidad buscando siempre ir con este mensaje y que nos ayuden los profesionales como usted para entender este enemigo silencioso, el monóxido de carbono, cada vez que llega el invierno, que está bueno, ¿no? Llegar con el mensaje y entender de qué se trata. Pero bueno, ustedes desde el hospital están haciendo, debido a los casos que van registrando, están haciendo una especie de campaña con el mensaje de cuidados. Sí, como siempre, bueno, yo soy pediatra y nosotros mucha de nuestra formación la basamos en la prevención. Uh-huh. Así que cuando hablamos de monóxido de carbono, lo más importante es la prevención, porque cuando ya tenemos los casos de intoxicación, significa que fallamos en la primera línea. Y Lucrecia, ¿qué es lo que están registrando desde el hospital? ¿Qué hay casos, están confirmando casos de intoxicación o qué es lo que ven? Sí, sabemos que en todos los inviernos siempre estos casos aparecen y en aumento, y sobre todo con las primeras olas de frío, y esto se vio reflejado en las semanas previas, los días que tuvimos las temperaturas bajo cero, con la helada y todo, aumentaron los casos, aumentaron los casos en el hospital. La mayoría casos leves, que requirieron solamente oxígeno suplementario en la guardia, pero bueno, no tuvimos casos graves ni mortales en lo que va en este año, pero bueno, siempre reforzamos las medidas de prevención que son las más importantes, y bueno, los síntomas que pueden identificar en casa y que tienen que hacer consultar. Bien, te pregunto, guardia, ¿no? Antes de esto de los síntomas, a la guardia que recién me decías, ¿por ahí llegan casos aislados o es que todo el grupo familiar se encuentra con esta intoxicación? Normalmente, no son casos aislados, suele ser el grupo familiar, pero los que presentan los síntomas siempre, o sea, más prontamente son los niños, o las embarazadas y los adultos mayores. Son como el grupo que se afecta primero. Pero cuando uno interroga, por ahí hay una mamá o un papá que había empezado también con los síntomas después que los nenes. Lucrecia, ¿y en los chicos pueden quedar consecuencias después de haber estado bajo esta situación, de haber respirado mucho monóxido de carbono? Más allá de que con su vida en ese momento ustedes la logran salvar, no pasa nada grave, me refiero a nada grave porque esto te lleva a la muerte, pero ¿quedan algunas secuelas en los chicos? Cuando nosotros internamos pacientes por intoxicación con monóxido, después de la asistencia inicial, hacemos controles seguidos porque pueden quedar secuelas. Siempre va a depender del tiempo que estuvieron expuestos al monóxido, pero sí se siguen con controles periódicos y con estudios para ver si hay secuelas, sobre todo a nivel neurológico, de esta intoxicación. ¿Y qué tipo de secuela puede llegar a quedar? ¿Qué es lo que puede pasar? Eso en realidad va a depender de cómo estuvo el paciente cuando ingresó, okay. Si tuvo pérdida de conocimiento, si tuvo alguna convulsión por la intoxicación. Después el seguimiento se hace con neurología, se piden estudios de imágenes para ver la resonancia en realidad de cerebro, pero bueno, esto es a futuro, no lo podemos decir el día que ingresan si va a tener o no secuelas. Bien, pero eso sí tienen que tener un seguimiento en el tiempo, o sea, es un antecedente importante. Eso depende de la gravedad en que ingresen. Exactamente. Depende de la gravedad y eso va a depender de las horas que estuvieron en exposición. Uh-huh. Recordemos que el monóxido como premisa, cuando todos decimos que es un asesino silencioso, es porque es un gas tóxico que no se ve, no se siente, o sea, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor, entonces por eso a veces las horas pueden ser muchas. Claro. De exposición. Los síntomas más graves. Claro. Lucrecia, hablabas un poco de esto de que viene a colación de lo que venimos charlando de los síntomas. A veces se puede confundir con otra cosa, con otra enfermedad o con otra cuestión, o es notorio que, no, mira, vas a tener vómitos, dolor de cabeza, somnolencia, no sé, distintos signos que te alertan de que sí o sí va a ser esto. Mira, el tema, bueno, por eso la anamnesis del interrogatorio a la familia es tan importante. A veces pueden ser solamente cefalea, dolor de cabeza,
en las primeras horas, mareos, náuseas, vómitos. Tenemos muchas enfermedades que producen esto, y es así cuando nosotros hacemos como la evaluación inicial para por qué pensamos en monóxido. Muchas veces pensamos en monóxido cuando tenemos el grupo familiar con los mismos síntomas. Pensamos en monóxido, obviamente es una pregunta si cómo están calefaccionando la casa, también nos hace sospechar esta intoxicación. No es un cuadro que cursa con fiebre, entonces ahí ya hacemos una división importante, porque náuseas, vómitos podemos tener en una gastroenteritis que va a tener fiebre y va a tener diarrea, el monóxido no. Entonces ese ya es como un trabajo que hacemos nosotros en la cabeza mientras estamos interrogando a la familia. Lucrecia, y con respecto a cuando se interroga a los padres, que hay monóxido en la casa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dicen? No, está el horno prendido, ¿cómo se están calefaccionando? ¿Es porque no sabían de la situación de que se podían intoxicar con monóxido de carbono, o es porque no tienen otra opción y eligieron eso? O no limpiaron los artefactos, no sé. Sí, la mayoría muchos de los casos que tenemos son las intoxicaciones son con los braseros que usan leña, carbón, querosén, ¿sí? Ese tipo de artefactos. A veces puede ser algún prendido de algún calefactor o algo que no estaba en condiciones o que no había sido revisado, pero muchos de estos casos son por el horno, por usar el horno, las hornallas y los braseros con leña, con carbón. Que la típica es sacar un poco de... Suelen saber, el tema es que, bueno, el frío, yo creo que el sentir frío o el tener frío hace que uno busque cualquier opción para calefaccionarse. Por ahí aquel que no conoce, el brasero es el que sacás brasas o carbón encendido y lo pones en en algo que sea un tarro, en una lata, y lo dejas que se queme ahí en el ambiente, adentro de la casa. Exactamente, adentro de la casa, sin ningún tipo de ventilación. Exacto. ¿Y con el monóxido qué pasa? ¿Cómo? ¿Con el monóxido qué pasa? ¿Sube al techo y después empieza a bajar despacio? ¿Cómo es la cuestión? No, en realidad es la combustión incompleta que hacen estos tipos. Lo que pasa es que no hay ventilación, o sea, esto se produce siempre cuando uno está quemando gas, leña, o carbón, pero el tema es la ventilación, que tiene que haber ventilación, y bueno, también es peligroso el tema de dormir con este tipo de artefactos en uso, porque ya de por sí el monóxido nos produce somnolencia, entonces estamos sumando mientras estamos durmiendo, calefaccionando de esta manera, más somnolencia, y a veces en los casos que vemos en la tele o que nos enteramos de que la familia falleció estando dormida. Exacto. Porque no pudieron despertarse para el resto de los síntomas. Tal cual. Lucrecia, muchísimas gracias por estos minutos. Vimos la información y queríamos charlar con usted para ver un poco qué estaba pasando por Puerto Madryn. Bueno. Gracias. Un beso grande. Lucrecia Motrico es médica pediatra y es jefa del Departamento de Maternidad e Infancia del Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn.